buenos días a todos. Darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta mañana de este viernes, aquí en Santiago de Veraguas. Igual que los doctores, agradecidos por ser parte del equipo de Sendigastro y estar aquí en el segundo simposio de actualización de enfermedades gastrointestinales, y de verdad, como nutricionista que soy, es un honor poder iniciar este simposio y con este tema que es un tema de actualización en la personalización en la dieta de las enfermedades por reflujo gastroesofágico como tal. Este tema lo vamos a abordar en 4 tópicos principales. Vamos a tener una pequeña introducción, posterior vamos a tener una relación específica de la dieta con la enfermedad de reflujo gastroesofágico, presentando un sinnúmero de controversias o trabajos donde vamos a observar en contra y a favor de algunos alimentos que por muchos años hemos puesto a la eliminación. Vamos como por tercer punto a profundizar los mecanismos propuestos de los síntomas de la enfermedad con reflujo gastroesofágico y los objetivos dietéticos de cada alimento. Y por último, las conclusiones como tal. De verdad que guiar la dieta de los pacientes diagnosticados de reflujo es una de las estrategias eficaces para controlar los síntomas de la enfermedad. Pero la eliminación es parte del día a día. Creo que los doctores no me van a dejar mentir, pero en cada consultorio, en cada paciente que aparezca con un diagnóstico de reflujo gastroesofágico, entregamos una lista de los permitidos y los no permitidos. Y no le damos esa personalización de lo que realmente puede o no puede tener el paciente en su alimentación. Un efecto, este enfoque debe ser personalizado, y me voy adelantando ya a las conclusiones como tal. Entonces, el efecto que los componentes de los alimentos tienen sobre la fisiopatología y el manejo es uno de los puntos que vamos a estar desarrollando en esta presentación. Es interesante recordar, no me voy a detener mucho porque el doctor Ramiro da Silva va a darle todo ese enfoque de actualización del reflujo. Así que yo no me voy a detener en esto y voy a hablar específicamente de alimentación. Pero sin antes recordarles que la presión del esfínter esofágico inferior es el único mecanismo afectado principalmente por la ingesta dietética. Por lo tanto, será el foco de discusión de lo que sigue. El tono del esfínter esofágico inferior depende de factores neurales, hormonales y parácrinos que mantienen la contracción intrínseca, por supuesto la liberación de estimulantes neurohormonales que se ve muy afectada. ¿Por qué? Por 2 principales puntos. Uno, la densidad calórica de los alimentos y la composición química de los alimentos. Hoy día, con la tecnología que tenemos y muchos estudios que han arrojado en el ámbito de la investigación, donde vamos a ir aprendiendo realmente la composición bioquímica de cada alimento y poder ir dándoles ese enfoque de personalización a las dietas como tal. Entonces, los bolos grandes de alimentos o aquellos que tienen una mayor viscosidad pueden ralentizar las contracciones, el aumento de la presión intraabdominal o la retención de alimentos en el esófago o en el estómago, y también sirve como mecanismos inhibidores como tal. Entonces, eso era parte de la introducción. Como el segundo punto, como les dije, vamos a ir viendo la relación entre la enfermedad de reflujo con las dietas específicamente. La terapia dietética para el reflujo se prescribe comúnmente, aunque los datos que respaldan intervenciones específicas son muy variables. Entonces, por años venimos entregándolos a nuestros pacientes las hojas que dicen permitidos y no permitidos.
cosa que esto ya tiene que acabarse. Tenemos que ir viendo cuál es la tolerancia del paciente. Tenemos que ir viendo la personalización de cada paciente, porque cada paciente es un mundo y la interacción de los alimentos también es un mundo por descubrir. Entonces, por supuesto que más recientemente se evaluaron los patrones dietéticos que incluyen la composición de macronutrientes y el comportamiento, por supuesto, alimentario, que eso es parte de del tratamiento como tal y tiene ese enfoque personalizado al paciente. Bueno, llegamos al tercer punto, que es el que me voy a detener específicamente conociendo los objetivos dietéticos y los mecanismos propuestos. Este es un estudio de 2019 que es una revisión donde hicieron una relación entre la ERGE y la dieta como tal. Es muy interesante ver los objetivos dietéticos divididos en los alimentos y bebidas específicos y los mecanismos propuestos de los síntomas del reflujo gastroesofágico. Esto es lo que siempre hemos visto, la eliminación de las bebidas ácidas y de los alimentos ácidos, las bebidas carbonatadas, el café, el alcohol, el chocolate, la menta, que siempre tienen mecanismo propuesto con referente a los síntomas de la ERGE. También vamos a ver lo que es los macronutrientes, tanto las grasas como los carbohidratos, que por mucho tiempo también le teníamos como los villanos de la película a los lípidos, a las grasas, y le decimos a los pacientes no fritura, no grasa, y tratamos de tener dietas hipolipídicas, cosa que vamos a ver que con el pasar del tiempo las investigaciones han arrojado otra visión acerca de los macronutrientes y viendo que sí hay estudios contundentes donde nos hablan sobre los carbohidratos, principalmente los refinados y principalmente los productos ultraprocesados, que sí tienen una alteración de todo ese aumento del tono del esfínter esofágico inferior como tal. Y los comportamientos alimenticios, que juegan un papel importante en el cuidado de la orientación dietética como parte clave para que el paciente no evolucione a tener esos síntomas más exacerbados. Entonces, este estudio, la mayoría de nosotros, como les dije, a menudo se plantea la hipótesis de que las bebidas ácidas empeoran la enfermedad por reflujo gastroesofágico y los alimentos como tal. Y se ha demostrado que los líquidos fisiológicamente, los ácidos, reducen el pH del contenido estomacal refluido y aumenta el tiempo de alimentación del esófago. Entonces, en la práctica, la correlación de los síntomas es menos clara. Por ejemplo, esta es una revisión sistémica donde analizaron los efectos de las bebidas carbonatadas en la enfermedad por reflujo gastroesofágica, donde concluyeron, como antecedente, colocaron que las bebidas carbonatadas tienen esas propiedades únicas que potencialmente pueden exacerbar la enfermedad por reflujo. Pero en esto concluyeron que sobre las bases de la literatura, actualmente son pocas disponibles y parece que no hay esa evidencia directa de las bebidas carbonatadas que promueven o exacerban las enfermedades por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, hay otros estudios que sí vienen siendo las controversias, donde sí ven que en la población con ERGE se ve un efecto negativo con la introducción de las bebidas carbonatadas como tal. Entonces, vamos a ir viendo también con las otras bebidas que siempre los pacientes nos preguntan. Hay pacientes que siempre no pueden quitarse el café, porque el café es uno de los puntos muy discutidos en esta
en esta enfermedad como tal. Y aquí les traigo dos estudios, uno del 2013, donde analizaron el efecto del café sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y de manera similar, siempre la literatura temprana sugiere que el café disminuye ese tono de LES después de la ingestión, pero a pesar de este efecto transitorio, el metaanálisis publicado más recientemente no mostró una asociación prácticamente perceptible entre la ingesta de café, los síntomas del ERGE o la enfermedad de la mucosa como tal. Entonces, esta falta de asociación se mantuvo en un análisis de subgrupos de consumidores de bajo consumo, menos de 4 tazas de café al día, versus la ingesta alta de más de 4 tazas día, que indica una ausencia de correlaciones de síntomas. Y es interesante ver que depende del paciente, depende de la tolerancia, depende de la cantidad, por supuesto, desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista médico. Nosotros, como recomendación dietoterapia, no vamos nunca a permitir que esos pacientes reciban una dosis alta de café, porque ya todos ustedes saben que no es lo ideal. Pero sí podemos tener esa personalización dependiendo de la tolerancia de cada paciente. Igual el chocolate, que contiene tanto cafeína como cacao, induce esa relajación del esfínter, pero este hallazgo no se correlaciona con la frecuencia de los síntomas como tal. Incluso en aquellos que comen grandes cantidades de chocolates por día, según un estudio de 500 adultos. Entonces, todo tiene una personalización, igual que los alimentos en especie. Debemos de personalizar la tolerancia por cada paciente como es. Igual en las mentas. La menta también es un desencadenante dietético comúnmente informado para los pacientes, aunque solo puede afectar un pequeño porcentaje de personas con enfermedad de reflujo gastroesofágico, y fue demostrado por varios estudios anteriores que demostraron una base fisiológica al correlacionar la menta con una relación rápida del esfínter esofágica inferior, pero mostrando que solo una minoría de pacientes, de 6 en 20, tenían exacerbaciones. Y hay varios estudios donde hay una controversia, tablas de estudios que correlacionan la menta con ERGE y las tablas de estudios que no correlacionan la menta con el ERGE, y por supuesto que sí tendríamos que ir personalizando la alimentación de acuerdo a la tolerancia. Igual los picantes, el alimento picante no induce ningún cambio fisiológico, pero puede actuar como un irritante gástrico de la mucosa esofágica, y se descubrió que esto imita las características clásicas de la acidez estomacal, según lo informado por un estudio de 16 voluntarios sanos, que indican que aquellos que son sensibles a las especies deben evitar 100% este tipo de alimento. Y cuando hablamos de personalización, la composición de macronutrientes y patrones dietéticos es donde se ve más efectos positivos en el tratamiento dietoterápico del paciente. Entonces, teniendo en cuenta la variabilidad de los datos que respaldan las dietas de eliminación específica, los estudios de investigación se han enfocado más al tema de patrones de alimentación. ¿Cómo es el patrón de ese paciente? ¿Cómo es el día a día de ese paciente? ¿Qué alimentos recibe más ese paciente? Si recibe más granos integrales, más productos procesados o naturales, más carbohidratos simples que carbohidratos más complejos, y ya por supuesto que vamos a ir dirigiendo ese paciente a tener una alimentación más equilibrada desde el punto de vista nutricional. Si hablamos de los macronutrientes, vemos las dietas ricas en grasas, especialmente aquellas que incluyen alimentos fritos o muy grasosos, empeoran los síntomas de las ERGE.
Sin embargo, al igual que las dietas de eliminación específica, los datos siguen siendo inconsistentes y se necesitan recomendaciones personalizadas para los pacientes. La grasa es calóricamente, por supuesto, densa y la digestión a menudo requiere la secreción de irritantes gástricos potenciales y mediadores neurohormonales. Entonces, si vemos las grasas como específica, las grasas saturadas pueden disminuir la función del esfínter esofágico inferior y aumentar el riesgo de reflujo. Las grasas trans pueden afectar negativamente la función del esfínter y aumentar el riesgo del reflujo como tal. Ya vemos que las grasas poliinsaturadas pueden tener un efecto más neutral sobre el ERGE en comparación con las grasas saturadas, y el omega 3 pueden tener efectos beneficiosos para la salud digestiva en este estudio del 2019, pero podrían no empeorar los síntomas. Entonces hay que seguir analizando la dosis exacta de omega 3 para poder ofertar a los pacientes en los tratamientos dietoterápicos. Cuando hablamos de los carbohidratos, que los carbohidratos, principalmente los simples, los azúcares refinados, pueden aumentar ese riesgo de reflujo ácido y empeorar los síntomas del ERGE debido a una rápida digestión y fermentación en un estudio presentado en el 2018. Vemos los carbohidratos complejos que pueden tener un efecto más neutral sobre el ERGE debido a su digestión más lenta y menor capacidad para desencadenar reflujo como tal. Las fibras, es muy interesante ver, si hablamos de fibra, creo que el próximo año podemos hablar de fibra del simposio, porque son 1 millón de fibras y cada una tiene especificidad. Entonces las fibras pueden tener un efecto beneficioso al manejo de la digestión y disminuir los síntomas como tal. Y el almidón resistente también puede tener un efecto beneficioso mejorando la salud intestinal y reduciendo el reflujo ácido como tal. Con referente a las proteínas, hay algunos estudios, tienen que seguir estudiando porque es contradictorio también. Algunos correlacionan proteína con ERGE, pero otros estudios no la correlacionan. Y por eso tenemos las dietas específicas. Se pueden ofrecer dietas específicas que reduzcan los desencadenantes comunes de la enfermedad, excluyendo los azúcares y las grasas simples y aumentando la ingesta de fibra a los pacientes que buscan una planificación dietética más completa. La dieta mediterránea se ha hablado muchísimo, que incluye un alto consumo de frutas, verduras, cereales integrales y grasas no saturadas, y un estudio retrospectivo encontraron la misma eficacia de los dos enfoques en el índice de síntomas de reflujo, que es una herramienta fundamental para poder abordar a cada paciente. Y bueno, entonces como conclusiones, aunque existe heterogeneidad en la literatura que respalda la intervención dietética de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ha surgido temas comunes que pueden guiar la atención del paciente. En primer lugar, se debe individualizar la dieta de los pacientes en función de los síntomas, con reintroducción de alimentos y hábitos si el control de los síntomas es ineficaz. En segundo lugar, la manipulación del tamaño de las comidas, esa distribución correcta de las porciones diarias que deben tener los pacientes, el momento y la composición general de los macronutrientes, la combinación de los alimentos, la cantidad de cómo voy a combinar los macronutrientes es más eficaz, generalmente tratando de darle esa personalización al paciente. Y finalmente, los patrones dietéticos deben sumarse a un plan general anti-reflujo que incluya modificaciones adicionales en el peso,
en el hábito diario, día a día, y cómo dejar de fumar, perder peso, elevar la cabecera de las camas, que son puntos que ya nosotros conocemos de antemano. Así que muy buenas, agradecerles, son 20 minutos que me dieron, así que muchísimas gracias, y después entonces hablaremos de los test epigenéticos, que es una nueva personalización de la dieta, que es un complemento de la atención nutricional. Así que muchísimas gracias por parte del comité, y los invito a que me sigan en NutriDemy para que vean todo lo que hacemos. Muchísimas gracias.